Hoy con el maestro José Luis Trueba vamos a platicar de estos libros infantiles que fueron perseguidos y condenados. Y uno de los que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que habrán algunos otros que ya nos estará platicando, maestro, sin duda alguna, por ejemplo, era el de Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Sobre todo por el tema de, en China, por ejemplo, que fue prohibido en Hunan, en China, porque decían que los animales no deben usar el lenguaje humano, ya que es desastroso poner a los animales y a los seres humanos al mismo nivel. Por consiguiente, Alicia en el País de las Maravillas nunca se pudo editar en China. Y como ese, pues hay otros, ¿no? Mucho hay antes. una legión. ¿No? Y mucho antes y mucho después, ahora, ¿no? Pero fíjate algo, la pregunta así como más perrona que nos podríamos hacer es, ¿y por qué los prohíben? Esta idea de que los animales y los humanos no están al mismo nivel, pues sí, es bastante obvia, pero también es bastante obvio que la fantasía existe. Claro. Y en la fantasía, pues sí se vale que uno platique con el señor conejo o con la reina de corazones, o vamos, me da igual con quién estés platicando. Fíjate que yo tengo la idea de que la censura de estos libros, más allá de las razones religiosas, a las que entraremos al ratito, hay dos causas terribles. La primera es suponer que los niños son idiotas, son débiles mentales o no les gira la piedra. Y la segunda, todavía más rara, es pensar que los libros sirven para algo. Alguien me diría, oye, pero sí sirven, en principio no para lo que piensan los papás. Déjame contarte y vas a ver cómo esto queda claro. A mí me toca ir por razones de chamba a un demonial de ferias de libro. Y no es raro que cuando yo paso por alguno de los stands donde venden literatura infantil, vea a un papá o a una mamá bien intencionados llevando al chamaquito para que se compre un libro. Eso siempre pasa. ¿Por qué razón? Porque los padres, los profes, están convencidos de que pues, los niños deben de leer. Da lo mismo si el papá o el profe es un analfabeto de tiempo completo. Tiene fe en que los libros son buenos. ¿Muy bien? Entonces llega el chamaco al stand de libros, lo sueltan como si fuera una liebre y el chamaco regresa con un libro. Me da igual el que sea. Imaginemos un álbum prodigioso de estos libros grandotes, hermosos, con unas ilustraciones divinas y tantito texto. Y le dice al papá, a la mamá, al abuelito, al tío, al etcétera, yo quiero este. ¿Muy bien? Exacto. Y el papá, que es un analfabeta marmóreo y ciclópeo, se le queda viendo al libro con desprecio como si fuera el crítico literario del New Yorker y le dice, ese no te conviene. Y el chamaco acaba por dejar el libro que le había gustado y se tiene que llevar el que el papá, la mamá, el tío, etcétera, cree por alguna razón imbécil que le conviene al chamaco. Fíjate algo tan raro. Y que acepte, ¿no? O sea, que acepte a la familia, ¿no? En ese sentido. Claro, el papá lo promueve. Porque hay una idea muy rara en ellos. La literatura sirve para algo, los libros sirven para algo, y por último, el niño es tan bobo que se puede creer lo que pasa en los libros. Vamos a las partes, dijo el destripador. Fíjate, suponte que tú eres el niño. Bueno, hagamos un esfuerzo. Voy viendo así como el día que fuiste sometido a estupro la semana pasada. Hagamos un ejercicio. Un ejemplo. Un ejercicio de este tipo. Bueno, y tú llegas y dices, yo quiero este. Y yo ya te dije que no, porque soy tu papá y sé lo que te conviene. Pregunta, yo como tu papá, que no he leído un libro, ¿conozco el libro que te conviene? No lo creo. No. Pero como soy tu papá, te friegas. Sí, claro. Segunda, yo
tu papá, que no he leído nada, estoy seguro que los libros sirven para que tú aprendas algo. ¿Muy bien? Sí. Por lo tanto, no puedes perder el tiempo en tonteras. Cómprate un libro de física o algo que te ayude a la escuela. Algo más elevado que quizá ni siquiera sea para mi edad. Pensando en eso, ¿no? Pensando en eso. O aún más, te van a comprar un libro de matemáticas o de algo que te viene guango y tú dices, oye, pues ya voy a la escuela y de pilón en la casa voy a tener que leer esto. Te estoy vacunando contra la lectura. Y hay que sumarle también que viene también el gusto del el papá o la mamá. Claro. A lo mejor la mamá o la mamá o el papá sí han leído, Ajá. pero, es decir, a lo mejor yo quiero los cuentos infantiles de Hans Christian Andersen. Ándale. Pero llega mi papá y me dice, no, tú tienes que leer El arte del fútbol o tienes que leer el libro del El Principito, no lo sé. O los cuentos de los Grimm. Sí, exacto. O las batallas navales y entonces me hace entrar en un mundo en el que yo no quiero. Deja eso. Déjame cambiarla más una palabra y vas a ver lo que sucede. Si tu mamá, Emilio, te hubiera dicho, no te cases con esa, te tienes que casar con esta, ¿le hubieras hecho caso? No, ¿Por qué? porque no me gusta, no quería, no estaba enamorado, nada. ¿Ya entendiste lo de los libros? Claro. Ya lo entendiste clarito, no necesita más. Detrás de un libro, me da igual cuál este sea, el peor, el mejor, uno sublime o uno grotesco, hay un ser humano. Un ser humano que lo escribió, un ser humano que lo ilustró, hay un ser humano ahí. Bueno, y a ti, a mí, a los niños, no todos los seres humanos nos caen bien. Hay muchos que ni los conocemos ni nos importan. Hay otros que detestamos. Yo detesto los libros de contabilidad. No leí un libro de contabilidad ni en drogas. O de ingeniería. Tampoco le entraría. Perdón, me quedan grandes. Y hay otros que son cuates de ratito. Tú has tenido cuates de ratito. Bueno, en tu caso es más difícil porque eres muy sobrio. Pero los que no somos tan sobrios sí tenemos cuates de ratito. Y hay otros que son para toda la vida. Igual sucede. Entonces, cuando yo le digo al niño, te toca este libro, lo estoy obligando a volverse amigo de un fulano que le cae gordo. O es como si lo obligara a casarse con la persona que detesta. En otras palabras, le estoy echando a perder la vida. Claro, el niño puede equivocarse y no escoger el mejor. Pero preguntémonos, ¿todas las amistades que hemos tenido fueron las mejores y las adecuadas? Nel. No, claro que no. Never, nunca. Por lo tanto, ellos también tienen derecho a equivocarse. Ahora, ya que tenemos claro eso, que los libros que a la gente le gustan deben de servir para algo, a los niños los pensamos como si fueran verdaderamente idiotas. ¿Qué quiero decir? Su mente es tan débil que van a hacer lo que dicen los libros. Lo cual es un poco tonto. Tú seguramente y yo leímos cómics. Sí, claro. Que yo sepa, espero que no me vayas a dejar mal, Emilio. Nunca te aventaste de la azotea de tu casa con una toalla en el pescuezo. Claro. Ay, qué bueno. Pensando que yo era Superman. Exacto. Tampoco aventaste un hilo cadena para colgarte del hilo cadena y salir volando ahí en las callejas donde uno vivía. No. A la gente le queda más o menos claro que una cosa es lo que sucede en el libro y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Bien, si esto que estoy pensando es cierto, a los niños les prohibimos leer lo que les gusta. Los censuramos porque creemos que van a hacer cosas malas. El ejemplo es, yo quiero leer a los Grimm o a los Anderson y
pero quiero leer las versiones no censuradas, la versión hardcore de La Cenicienta o de Rapunzel o de todos estos, pues la hardcore donde pasan cosas horribles. La verdad es que no creo que les pase nada a los niños. Los niños tienen cierto grado de crueldad. Pero los adultos somos capaces de cometer crueldades mayores y censurar los libros para que los lean los niños. Los adultos somos capaces de quemar los libros infantiles con tal de que no los lean. ¿A qué me refiero? Pongo un par de ejemplos. Roald Dahl, que sin duda alguna es uno de los grandes autores de literatura infantil y juvenil. A los que no lean también lo han visto. Acuérdense de Matilda, acuérdense de Jim y el durazno gigante, de la fábrica de chocolates, de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Todo esto es de él. Bueno, hoy en muchos países tú no puedes leer al Roald Dahl que yo leí. Está distinto. Matilda, por ejemplo, ya no lee autores, porque eso es machista. Matilda hoy lee autoras, porque eso es feminista. Es decir, cambiamos el contenido del libro para que dejara de ser lo que era y se convirtiera en lo que una persona quiso que fuera. Lo censuró. Lo mismo pasa con Mark Twain. El Mark Twain, donde yo pasé mis primeras aventuras con él, estoy pensando en Tom Sawyer, estoy pensando en Huck Finn. En ese libro había algo horrible. ¿Cómo crees que le decían a los negros? Negros. Pues sí. No solo eso, si lo leías en inglés, usaba una palabra horripilantísima. Nigger, que es muy Más peyorativa despectivo, hoy. claro. El único problema es que cuando Mark Twain estaba vivo, perdón que se los notifique, la corrección política no existía. Y a los negros se les decía nigger, no por despecho, sino porque no les decían black, les decían nigger. Y hoy dice afrodescendientes. Afrodescendientes. Entonces, perdón que lo diga, esa primera censura de la corrección política es terrible. Y no solo eso. En Canadá, por ejemplo, quemaron todos los libros de la Pocahontas, de Asterix, y con las cenizas. Bueno, vamos rápido a hacer un corte, regresamos rapidísimo a decirles que en 2023 se cambió el gordo por enorme en la fábrica de chocolate. Bueno, les decía lo de Charlie y la fábrica de chocolate, como mencionábamos que bueno, fue cambiada la palabra gordo por enorme y eliminar referencias al tema de la locura, un criterio que se utilizó precisamente para las nuevas versiones. Y dice, muchas veces los libros no están separados en categorías para niños. El otro día mi niña quería el libro El brillo de las luciérnagas, porque pensó que era de esos animalitos. Ni de loca se lo compro. Leí que es la historia de terror de un niño de 10 años encerrado desde siempre en un sótano con su familia, dice Rosaura Diosdado de Nuevo Laredo. Chanclas. Ahora, ahí vamos por partes, porque esta censura que aplicamos con los libros de niños tiene otra cara que todavía la pone peor cuando hablamos de... Oye, ¿tú sabes decir sexo con voz cochinota? Así, tú que eres como locutor, así, sexote. Sexo. Ándale, ahorita va. Y cuando hablamos de... Sexo. Eso. Bueno, cuando hablamos de eso, la cosa se pone peor porque la censura es más perra. Fíjate, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, un estado progre, Sí, se claro. prohibió la entrada a las escuelas de la revista Seventeen. ¿Adivina por qué? Porque no promovía de manera explícita, repito, que los adolescentes tuvieran algún tipo de juego sexual. Me da igual si andaban con el novio, se agarraban tantito más o lo que pasara. Como no decía explícitamente, no te andes tentaleando, no te andes enamorando, no te des besos, etcétera, prohibida.
Pero esto que pasa con Seventeen, me dirían, bueno, pues es una revista regular zona, chafona. No se preocupen, también pasa con obras de autoras fundamentales para la cultura occidental. Toni Morrison está prohibida en las escuelas porque habla de sexo. Y les juro que si algo tiene la literatura de Toni Morrison, no es porno, ¿eh? Es una literatura maravillosa, fuertecita, pero no es fuertecita en el sentido sexual o erótico, no, es fuertecita en cuanto a que te abre mundos que tú pensabas que no existían. Es decir, si hay una palabrita que no le gusta a un papá o a un niño, o asusta a un niño, o le parece incorrecta al confesor o al profe, el libro será censurado. Lo cual es terrible, porque ¿qué pasa? Al niño le quitas la posibilidad maravillosa que le ofrece la literatura. Asomarse a otros mundos, asomarse a la vida de otros, vivir la posibilidad de una fantasía. Y también entender lo que es una realidad y es una fantasía, ¿no? Darle esa capacidad a su cerebro para que también lo trabaje. O sea, es decir, entiendo, por ejemplo, que libros que alguna vez han sido censurados como Lolita o Las Mil y una Noche por el contenido erótico, pero en el caso, por ejemplo, de libros infantiles, Caperucita Roja fue prohibida en California, en Estados Unidos, porque la niña portaba vino en su cesta. Ajá. El Principito fue prohibido porque alentaba en los niños una ilimitada fantasía. Harry Potter, que se ha reconocido en cientos de países, pero se alegaba también que había elementos de ocultismo y de satanismo. En Emiratos Árabes decían que incentivaba la brujería. En Texas y en Toronto hubo quien acudió a los tribunales para impedir que Harry Potter y su batalla contra los muggles se prohibiese en las escuelas. Y así me puedo ir con otras, con otros. El Señor de los Anillos, El Capitán Trueno, Alicia en el País de las Maravillas, Los Viajes de Gulliver, Las Aventuras de Sherlock Holmes, Tintín en el Congo y Luces del Norte, que aquí hago rapidísimo una pausa. Luces del Norte, la novela de fantasía del autor británico Philip Pullman, entró en el 6º lugar de los 100 mejores libros infantiles de todos los tiempos, pero es el segundo libro más denunciado y prohibido en los Estados Unidos. Ándale. Que se llama Las Luces del Norte, pero lo conocerán como La Brújula Dorada. Pero mira, vayamos a algunos de estos que acabas de mencionar y te vas a horrorizar. Pensemos en el caso de Harry Potter. Digo, el que no lo conozca, yo le sugiero que venga pronto al planeta. Aquí es más o menos conocido. Harry Potter se vuelve un éxito brutal y reafirma su presencia a partir del año 2000, cuando se estrena la primera de las películas. Bueno, en aquel entonces, el encargado de la censura eclesiástica, que después se va a convertir en el Papa Benedicto, el Monseñor Ratzinger, escribe diciendo que Harry Potter no debería de llegar a las manos de ningún buen católico. ¿Por el satanismo? Porque es un libro satánico. Porque es un libro que invoca al mal. Digo, yo no sé qué piense el señor Ratzinger, no, yo no tuve el gusto de tratarlo, pero aquí en mi pueblo, o sea, aquí al ladito, donde se juntan Coyoacán e Iztapalapa, donde la gente es guapa, las varitas mágicas ya no jalan, ¿eh? No tengo nada en contra de ellas, pero no jalan. No solo eso, no hay carreras allá en Iztapalapa, ni en Coyoacán, donde la gente se mida trepados en una escoba. No hay cosas como clases de magia a domicilio, aunque alguna universidad insiste en construirse de manera parecida a la de Harry Potter. Y él
no solo lo censura por escrito, sino que impulsa una campaña en contra de Harry Potter. Es decir, el enemigo más poderoso que tuvo Harry Potter no es ninguno de los villanos de las páginas. Es el hombre que sería papa y que fue papa y desde el papado lo atacó. Sí, inmortal, que es todo lo peor. Sí, o sea, ahí te das cuenta que hay algo raro. Un mortal enfrentándose contra la fantasía. Yo no sé cómo se diga, pero en mi pueblo les decimos locos, chiflados, orates, porque pues la realidad la entendemos como algo duro. Bueno, cuando el Papa se lanza en contra de Harry Potter, no solo le hacen caso, sino que se establece prohibición. En Estados Unidos, en Australia y creo, aquí es, perdón, puedo estar mintiendo un poco, en una parte de Irlanda, para que un niño en la biblioteca escolar pueda tomar el ejemplar de alguno de los tomos de Harry Potter, sacarlo, abrirlo y asomarse, necesita entregarle al profesor o al bibliotecario una carta de su padre o tutor haciéndose responsable de lo que va a hacer el escuincle. Leer. Perdón que lo diga, a mí me parece escalofriante. Con las 1001 noches, pues por supuesto que pasó lo mismo. Ahora, las 1001 noches, pues depende de cuál. O sea, todos nos acordamos de Sinbad o de algunas variantes que han sido llevadas a la pantalla con mejor o peor fortuna. Eso ya lo dejo al gusto del cliente. Pensemos en las 1001 noches de veras, en la versión de Richard Burton, no el actor, sino el explorador, el traductor, o sea, perdón, son dos diferentes. Bueno, la versión de Richard Burton mide como casi 1 metro de ancho. Mágico. Sí, porque son las 1001 noches, no solo es la historia de Sherezada y el sultán, sino también están los anexos, que es el resto de la literatura oral de Medio Oriente. Pensemos de a de veras en las 1001 noches. Si tú lo ves con malos ojos, pronto descubrirías que es un libro que no debe de leer tu hija. Es un hombre que fue engañado por su mujer, que no puede dormir y ha decidido degollar a todas las que están cerca de él.